Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy vamos hasta Cercedilla, en Madrid, para descubrir pues un coche que yo creo que nunca hemos grabado, mucho menos esta versión. Así que nada, nos vamos a introducir al mundo de los Mercedes con Raúl Aranda. Así que nada, esperamos que os encante. Bueno, yo creo que todos los que amamos el mundo de los rallies, pues el SLC marcó un hito, ¿no? en su momento, ¿no? Porque era un coche que lógicamente nunca se diseñó para competición, pero que tuvo ciertos éxitos, sobre todo en pruebas en raids, ¿no? En rallies largos, donde el recorrido exigente y la dureza de los tramos pues hacía que la calidad de los Mercedes pues fuera una ventaja, ¿no? Los 450, Mercedes desarrolló esta gama de coupés de lujo. Como anécdota te diré que los SLCs eran coches carísimos en su época y que eran todavía más caros que los descapotables. Y bueno, tenía un sentido, que no era un sentido comercial, pero es que claro, era un coche más grande, con más asientos y más carrocería, ¿no? De hecho era más caro que el SL, que es la versión descapotable, ¿no? Mercedes decide volver a la competición de la mano de estas carrocerías que se denominan 107 por el número de chasis, y participa con los 450 originales, primitivos, obteniendo algunos buenos resultados, ¿no? En pruebas de larga duración como el Rally de Argentina o el Rally de Sudamérica, y decide dar un paso más allá construyendo una versión aligerada con motores de aluminio y con ciertos elementos de carrocería que permitían llevarlo hasta unos aligerados 1515 kilos de homologados, ¿no? Pero que era un avance respecto al modelo original. Con estos modelos de 5 litros participó en bastantes rallies y obtuvo, sobre todo, como te decía antes, éxitos en carreras de raid y rallies de larga duración, pero también hizo algún podium en un rally como Portugal, ¿no? Que eran rallies duros, pero eran rallies mixtos de tierra y de asfalto, ¿no? En los que pelear contra los 131, los Forescore en la época, pues imagínate, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y lo más curioso es que es un coche automático en todas sus versiones, ¿no? Sí, el motor, esta carrocería solo montó caja manual al principio, los motores 350 y luego en los motores pequeños de 6 cilindros, y los demás, por un tema, el coche tiene mucho par y tal, pues Mercedes consideraba que las cajas que había en el mercado en aquel momento no soportaban esas potencias, ¿no? El coche tiene 240 caballos de serie, que son los que tiene y que son suficientes para pasarlo bien y ser competitivos. Pero los estándares de hoy puede no parecer mucho, pero en la época, respecto al caballaje de serie de los coches deportivos, era más del doble. Entonces, las cajas de cambios que había manuales, incluidas las de Mercedes, no estaban a la altura, ¿no? Por esa razón, todos estos coches en motor V8 eran automáticos, ¿no? Y en particular los 5.0, todos fueron automáticos y en rally. Me llama la atención que, bueno, es un coche de carreras, pero es un Mercedes, ¿no? Entonces arranca la primera, un coche suave en todos los aspectos, ligero de sonido, ¿no? Sí, la verdad es que tiene inconvenientes como coche de carreras, pero también tiene muchas ventajas. Es un coche fiable que siempre arranca la primera, que tienes un recurso de recambio original prácticamente ilimitado, y no solo de mecánica, también de carrocería y tal. Y la calidad de construcción que tienen estos coches pues es evidente, ¿no? Y eso es una ventaja también a la hora de la fiabilidad y tener problemas mecánicos, ¿no? Cuéntanos un poco pues tu historia con este coche. ¿En qué momento decides pues montarlo de carreras? Pues en un momento dado yo participé en un primer rally histórico de Montecarlo en el año 2004. Hasta entonces mi acercamiento al mundo de los rallies era como puro aficionado y como entusiasta, y con un amigo decidimos participar en el rally sin tener ninguna experiencia, como auténticos descerebrados, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, y aquello fue el comienzo de una afición en la que yo he disfrutado muchísimo y que espero recuperar en breve, ahora con este paréntesis de la pandemia, pero que tengo ganas de volver a retomar la actividad. Y
el entusiasmo que yo derrochaba alrededor de mis amigos y clientes de cochera, pues hizo que terminamos montando un equipo de Mercedes de carreras, con 4 coches como este, 3 colas, un 190 SL, un 123 Coupé, porque yo creo que todos están muy agradecidos, porque todo el mundo que se ha acercado a los rallies gracias a mí, pues sigue corriendo, lo ha pasado genial y es una afición divertidísima, ¿no? Correr con los históricos. Yo empecé corriendo con Alfa Romeos porque a mí me gustan todos los coches, profesionalmente nos dedicamos a restaurar Mercedes y no me arrepiento, para mí es la mejor marca de automóviles del mundo y de la historia, pero los que nos gustan los coches creo que casi sin excepción nos gustan muchos modelos y muchas marcas, ¿no? ¿Con qué Alfa empezaste? Empecé corriendo con un Alfa Giulia Sprint GT Veloce que yo tenía desde que tenía 18 años casi. Anda. Y después, claro, el salto me llevó por motivos obvios a correr con Mercedes, ¿no? Y de todos los modelos, que no son muchos, que han corrido rallies dentro de la gama de la marca, pues no, en realidad no hay muchos, ¿no? O sea, los colas tuvieron mucho éxito en Monte Carlo y en muchos rallies del Campeonato de Europa con bastantes victorias, sobre todo basadas en la fiabilidad y la profesionalidad del equipo Mercedes, no porque el coche fuera así muy competitivo, ¿no? Y posteriormente los 107, y digamos que me cuenta que desde la retirada de Mercedes de la competición en el año 57 debe ser, ¿no? 55, 57 en Le Mans, pues Mercedes no había vuelto a participar en competiciones, ¿no? Entonces siempre fueron competiciones participaciones esporádicas, sin mucha continuidad, y de los coches que podían, dentro del elenco de coches de Mercedes, que tenían ficha de homologación y que tenían tal, pues probablemente para mí el SLC es el más espectacular. Si ves las fotos de prensa con la parrilla, con los 4 faros, más la óptica americana, son espectaculares, o sea, todo el mundo llama la atención mucho, ¿no? Y otra cosa más, yo en particular me gusta la variedad en los rallies, me gusta ir a un parque cerrado y no ver 50 coches de la misma marca de Stuttgart, pero de otro barrio. Me gusta ver variedad. Y cuando llegas a un parque cerrado todos los coches son iguales, aunque sean mejores o peores, me da igual. A mí me gusta disfrutar de la variedad, ¿no? Y cuando vas a un rally Portugal, ¿no? La gente, oh, qué bonito, me acuerdo Valdegar este coche, tal. Claro. Y les gusta verlo, ¿no? Y total, lo pasamos bien con él, es un coche muy noble y muy divertido, y yo creo que al final es muy buena elección. ¿Y este coche, la compra, cómo fue? ¿Lo comprasteis y ya lo empezasteis a preparar? Pues en uno de esos arrebatos de entusiasmo, yo, dos amigos y yo decidimos hacer 3 coches a la vez. 4 SLCs en España relativamente se vendieron bastantes, pero 5.0 prácticamente ninguno. O sea, yo conozco muy pocos coches vendidos nuevos en España. ¿Qué hicimos? Irnos a Alemania. Mi socio y yo, Regis, nos fuimos durante 5 o 6 días a Alemania con una batida de... no había internet, bueno, había internet primitivo en aquel momento. Entonces hicimos una batida de 10 o 15 coches por toda Alemania y elegimos los 3 que vimos mejores, y uno de ellos es este. Entonces, no es que me arrepienta, pero el coche era precioso, era plata, por supuesto, original, está impoluto, era comodísimo, unos sillones de velour, climatizador, tempomat, pero yo lo compré con el objetivo de hacerlo de carreras, ¿no? Entonces, inmediatamente empezamos la preparación y creo que vamos por la Evo 20, porque desde que se compró el coche hasta ahora, pues entre aligerado, preparaciones, frenos, suspensiones, 1000 cosas que hemos ido mejorando, pues debemos ir por la Evo 20 ya. Y a la hora de guiarse para montar este coche de carreras, ¿en qué os basasteis? Porque como información supongo que habrá poca, o por lo menos a nivel público, ¿no? Sí, porque igual hay otras marcas que, claro, hay muchos especialistas, preparadores de coches de otras marcas, y hay mucho acceso al recambio, ¿no? Entonces, claro, de carreras, ¿no? Por ejemplo, los Esco, ¿no? Yo creo que prácticamente hay de todo, y todo mejor que de origen, ¿no? Y en este coche prácticamente imposible, pero la suerte que tenemos es que a través de Cochera nuestra relación con Mercedes, tanto en España como en Alemania, es fantástica, directa y muy colaborativa. Ellos nos abrieron de par en par la sala secreta, donde tienen todos los coches que guardan de museo de carreras, ¿no?
ellos guardan casi todos los coches que han hecho algo meritorio, ¿no? Por ejemplo, pues ganar un rally o participar en una prueba muy especial. Ellos guardan 3 coches de este modelo, algunos todavía con el polvo de Costa de Marfil, que es divertido verlo, ¿no? Entras dentro y es que es el polvo del año 79 de Costa de Marfil, ¿no? Qué pasada. Me encanta, ¿no? Me encanta que estén así. Y ellos nos permitieron tomar los moldes de los aletines, todos los detalles de preparación de suspensiones, de motor, todo lo que ellos habían hecho a nivel estético y de mecánica. Nos abrieron las puertas y nosotros hicimos unas réplicas lo más parecidas posibles, prácticamente originales a los coches que tiene Mercedes, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de la homologación de este coche? Que la idea inicial era Grupo 4. Sí, la verdad es que el coche se homologó con la idea de Grupo 4 y de hecho el motor luego lo bajaron en las últimas series, cambiando la denominación, pasó de 450 SLC 5.0 a 500 SLC. El coche era el mismo, el motor lo redujeron a 4.973 centímetros cúbicos para estar por debajo de 5 litros y poder entrar en el grupo 2, ¿no? En el grupo 4 pues se peleaba con lo mejor de cada casa, claro, imagínate, ¿no? Y en el grupo 4, el grupo 2, el 500, la única ventaja, si se puede llamar así, es que montaba caja de 4 marchas en vez de 3. En realidad no era tal ventaja porque esa caja era el mismo desarrollo que la caja de 3, con una, podríamos decir, super primera, para salir rápido en los semáforos, por decirlo así, y que solo se acciona marcando segunda y pisando el kit down, con lo cual para los rallies no tenía ni más mínimo interés, ¿no? Claro. Entonces esa es la única diferencia que tiene entre el 450 5.0 y el 500 SLC. De todos los rallies de regularidad que has corrido, bueno, regularidad y velocidad, ¿verdad? Sí. Pues ¿cuál es el que más te gusta? Sin duda, senza dúvida, como dicen los portugueses, Sí. el Rally de Portugal histórico. ¿Sí? ¿Cuántas veces fuiste? He ido 3 o 4 veces, este año pienso repetir y para mí es sin duda el mejor rally del mundo, o sea, de los que yo he corrido, que no son tantos, o no son muchos. Los portugueses son encantadores, son súper amables, pero es que el rally está organizado de forma fantástica. Los sitios, los tramos por los que pasas son estupendos, es divertidísimo. Y luego hay otra parte para mí que me resulta muy atractiva, y es que el público en Portugal entiende tanto de rallies y le gusta tanto, tiene tanta afición, que llegar a un control y que la gente te cuente como el tiempo que hizo Valdegar bajando la Cuesta de la Pena en el año tal, y dices, esta gente, Dios mío, lo que sabe, cómo le gusta, ¿no? Claro. O sea, y cómo te felicitan por traer un coche diferente, y es increíble, ¿no? Pasas por un pueblo de estos de regularidad prohibido 20 y las señoras salen y te regañan porque vas despacio, ¿no? Sí. Tú a 20, cumpliendo escrupulosamente la velocidad media. Para mí es fantástico, o sea, y además tiene un formato que está muy alejado del rally sprint, ¿no? Que al final ahora mismo son todos rally sprint, ¿no? De un día, por costes, por normativa, pues son todos rallies de un día que al final requieren mucho dinero, desplazamiento y tal, para poco disfrute dentro de lo que cabe, ¿no? El Rally Portugal dura 5 días y es un rally a la vieja usanza, ¿no? Sí. En el que duermes en un buen hotel, descansas, comes bien, pero todos los días te haces 8 o 10 horas de coche y donde hay un desgaste, ¿sabes? Claro. Un esfuerzo. Y en comparación con el Monte Carlo, ¿qué nos contarías? Bueno, el Rally Monte Carlo lo hice 5 años seguidos, luego ya no volví. El Rally Monte Carlo tiene lo mítico, ¿no? O sea, hacer el rally, el Col del Turiní, el Col del Amadón, o sea, rallies, tramos que son míticos y que nunca he querido hacer de día, por cierto. Está muy bien, pero si no hay nieve, para mí es un rally que no tiene ningún interés.
Ya. O sea, si no, yendo a medias FIBA 50 o FEBA 50, si no hay nieve, hay pocos tramos que realmente sean divertidos, ¿no? Y a mí me gusta la regularidad hasta cierto punto, es decir, todo lo que ya tenga un exceso de preparación, de entrenamiento, que ponga en desventaja a la gente en función del tiempo que le dedica o el dinero, creo que para mi gusto pierde cierto interés. Rally Portugal, por ejemplo, en comparación, los tramos son secretos, entonces tú empiezas la mañana, te dan tu roadbook. Claro que los paisanos se conocen las carreteras, claro, y el que ha ido 20 años seguidos también, ¿no? Pero no tendrás las medidas, porque nunca sabes dónde empieza el tramo, ¿no? Y puedes llevar notas, pero nunca sabes exactamente por dónde vas a ir. Ya. Entonces, digamos que es una competición más abierta. Monte Carlo, pues la gente va en Navidades, entrena, se ha profesionalizado demasiado y que tiene más que ver con la navegación y la matemática que con la conducción y el rally, ¿no? Entonces, a mí esos son los aspectos que más me chirrían, ¿no? Comparando uno con otro, ¿sabes? Hablamos justo antes de que una persona que fue historia en el automovilismo en nuestro país y buen amigo tuyo que fue aquí sentado, ¿no? Nada más que Antonio Gotto. Pues sí, eso fue un lujo, los rallies que pude compartir con él fue un auténtico lujo. Él había abandonado, como todo el mundo sabe, la competición, luego fue director de equipo de Opel, creo recordar, y luego pues los derroteros de la vida le llevaron profesionalmente por otros lados, ¿no? Pero en un momento dado, cuando todo esto de las redes sociales explotó, pues él se dio cuenta que en cuanto abrió una cuenta empezó a tener un montón de amigos, de seguidores, la gente le preguntaba, la gente se acordaba de él y se iba venerando, ¿no? Entonces recibió una invitación para ir de copiloto, invitado en un rally, tal, y de repente descubrió el mundo de los rallies clásicos como un redescubrimiento del mundo del motor para él, ¿no? Y yo creo que todos los últimos años de su vida, demasiado corta lamentablemente, pues estos últimos años los disfrutó muchísimo gracias a los rallies, ¿no? Y por lo menos se llevó otra alegría, ¿no? Aparte de todos sus éxitos profesionales con Carlos Sainz, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de que fuera mi copiloto muchos rallies, lo pasamos muy bien sobre todo, y tengo un recuerdo de él fantástico y le echamos mucho de menos mucha gente. Me comentaste antes que nunca te habías reído tanto en un coche, ¿no? Bueno, Antonio, aparte de ser un profesional, claro, yo suelo decir que a los que nos gustan los coches clásicos llevamos detrás, o los coches en general, tres vocaciones frustradas. Una es de compraventa, porque a todos nos gustaría ganar dinero con los coches y ser más listos que nadie. Otra es de restaurador, porque a todos nos gustaría restaurar nuestros coches y saber mecánica. Y la última es la de ser pilotos de rallies, porque todos pensamos que conducimos muy bien, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo no conduzco muy bien, Antonio es un grandísimo profesional, pero se hacía un lío con la regularidad, que no te puedes ni imaginar, porque son muchos botones, muchos artefactos. Él lo que sabía era leer notas y hacerlas bien, ¿sabes? Y rápido, ¿no? Y motivarte y llevarte a donde quería él, ¿no? Pero con la regularidad, bueno, era un cachondeo, ¿no? Y lo principal que yo me he llevado con él son los buenos ratos que hemos pasado dentro de los coches. O sea, los tramos de enlace eran una fiesta permanente, risas, chistes, haciendo disfrutar la vida como nadie, ¿sabes? Como nadie. Yo creo que eso es el principal recuerdo que me llevo de él, ¿no? Un tío tan fantástico y cómo sabía exprimir la vida, ¿no? Y disfrutarla, ¿no? Tomarla con humor, aunque le venían las cosas a veces de espalda, ¿no? Sí. Antes comentaste que para ti la mejor marca de la historia es Mercedes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, yo creo que es la trayectoria. O sea, ha habido marcas muy buenas, efímeras, largo recorrido, centradas en fabricar un tipo de coches concretos. Eso no es tan difícil.
desde el principio de los tiempos con el triciclo Benz hasta el día de hoy, ser capaz de producir turismos, coches deportivos, camiones, furgonetas, y hacerlo con el prestigio y la categoría que ha tenido siempre, con el nivel de ingeniería y de calidad, eso solo está al alcance de Mercedes. Es que no se me ocurre ninguna otra marca. O sea, lo siento, pero es que no es posible compararlo. Puede haber un coche mejor que un Mercedes, no digo que no, en un momento concreto de la historia, puede ser, pero en general, con esos parámetros que te he dado, no, es que no hay competencia, lo siento. Ya. Y sabes que, te lo he dicho antes, me encantan otras marcas y soy aficionado y tengo coches de muchas otras marcas en mi colección particular. Sí. Eso no significa nada, o sea, hay coches fantásticos de muchas marcas. Pero eres de Mercedes. Pero no son Mercedes. Ya. Cuéntanos cómo es la conducción de este coche. Pues te lo acabo de mostrar. El coche tiene muchos par, tiene muchos bajos. El motor estira, pero no tienes necesidad de llevarlo muy alto de vueltas, porque lo que te interesa es llevarlo ágil, ¿sabes? No pararlo. Y el cambio automático, todo el mundo me dice, okay, ¿cómo puedes conducir un coche automático? No, yo no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? A nadie se le ocurre utilizar un cambio automático prácticamente, salvo en el uso civilizado de un coche, sin cambiar la marcha, ¿no? Entonces dice, la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo es un coche secuencial? Pues esto es lo mismo, o sea, el coche tiene palanca, yo la cambio, pero no tengo embrague. Pero yo voy cambiando constantemente para mantener el coche en el rango de vueltas que quiero, y además es muy noble, o sea, el coche tú reduces, lo metes primero en una curva, el coche se va solo de lado y se coloca. Entonces el coche se conduce prácticamente como secuencial, pero con la palanquita del cambio. El cambio es tan bueno que te sigue haciendo los cambios de marcha con suavidad y es muy rápido, lo vas a ver luego si vamos a alguna curvita y tal. El cambio es muy rápido, o sea, parece mentira que sea un cambio diseñado en los años 70, ¿no? ¿Dirías que lo mejor del coche es el cambio? No diría eso, ¿no? Pero que no es un problema. ¿Y lo mejor qué sería? Para mí lo mejor es lo noble que es el coche. O sea, es muy equilibrado de pesos, es muy noble y te permite ir rápido. Pero solo tiene un problema, que es las inercias. El coche, aunque este está bastante aligerado, el coche pesa mucho, y competir, no digo ir un rally de regularidad, pero imagínate en su época, compitiendo con los 131, los Escort, los Ascona, pues esto era un coche muy pesado, ¿no? Entonces el coche no avisa, o sea, cuando estás fuera, buscas el límite, no hay margen de maniobra, ¿no? Pero llevarlo al límite es muy complicado, si llevas buenas gomas es muy complicado, ¿no? El tema del peso, me comentaste que todo lo lujoso que trae el coche de serie, hubo que sacarlo y sí bajó bastante, ¿no? Sí, este coche yo no llegué a pesarlo antes de hacer la preparación de rally, pero ya te digo que la homologación era 1515, en el supuesto más ventajoso, que era con elevalunas manuales, o sea, imagínate, el coche sin extras, sin espejo derecho, para poder homologarlo con el menos peso posible. Y sin embargo estos coches, al ser tan lujosos, traían toda la equipación que hoy te puede parecer ciencia ficción: control de velocidad, techo corredizo, elevalunas, climatizador, o sea, y un climatizador de Mercedes pesa 50 kilos. Y en esa época, hombre. Claro, entonces eso es un inconveniente. Por una parte es una ventaja, porque aligerar todo eso supone una forma fácil, ¿no?, de quitarle peso al coche, ¿no?, sin entrar en muchísimos gastos, ¿no? Claro. Yo creo que lo peor de este coche, bueno, que nos lo dirás tú, pero quizás es pasar un coche tan lujoso y elegante a los rallies, ¿no? ¿O tú qué nos dirías de qué es lo peor? Bueno, no sé si... Ten en cuenta que el coche en parte fue definido para homologarlo para Grupo 4, y Mercedes ya tenía en mente hacerlo de coche competitivo. O sea, ellos estaban vendiendo sus 450 motor de fundición y no tenían necesidad de subir la cilindrada ni tal, ¿no? Yo creo que ellos hicieron un esfuerzo porque había un interés en ponerlo en las carreras, ¿no?, a sabiendas de que no iba a ser competitivo. De hecho, la última versión que intentaron poner en carreras, no fue un SLC de batalla más larga, sino un SL de batalla corta, ¿no? Y que prepararon, hizo unos test Marco Allen para ir al Rally Monte Carlo en el 80-81, y Allen les dijo, este coche no vale. Entonces ya desistieron. El coche lo tiene Mercedes y sigue estando guardado en el garaje, ¿no? Pero por un lado hay una contradicción, ¿no? Era un coche de lujo, no estaba hecho para ser de carreras. Ellos consiguieron darle un poco de glamour a nivel de la competición, ganando algunas pruebas,
y su último intento de hacerlo competitivo con el SL tuvo que venir un profesional al volante y decirles, chicos, esto no vamos a hacer carrera de ello, ¿no? ¿Sabes? Y volvieron a pasar un montón de años hasta que Mercedes volvió a competir, ¿no? Y en rallies creo que nunca más. Bueno, Raúl, pues no sé si había algo más que te gustaría añadir al reportaje. La verdad es que estoy encantado de estar contigo, porque compartir con alguien joven esta afición y ver cómo vives este mundo y cómo lo difundes, pues es un orgullo, ¿no?, para la gente que somos más mayor, y te animo a seguir haciéndolo con el mismo entusiasmo. Mil gracias. Pues nada, Raúl, muchas gracias a ti por introducirnos un poco más a esta marca que tanto te apasiona, con este modelo de rally, que los rallies siempre son bien recibidos. Gracias a ti, Gonzalo.